Resulta que estamos en el año 2021, principalmente en el 6 de julio de 2021, y te enteras que existen tres ETF que tienen dentro de su fama el ser dividenderos. ¿Qué pasa con esto? Tú dices, ok, tengo el instrumento CFM ESG IPSA, tengo también el instrumento CFM Divo y tengo por último también el instrumento CFM ITN IPSA. ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? Resulta que decides invertir 1 millón de pesos en cada uno de estos instrumentos, tomando en cuenta que fijamos el año 2021 y la fecha 6 de julio principalmente porque es la fecha en la que se da apertura a este tercer ETF con el que podemos hacer la comparación final para ver cuál ha rendido más. En este caso es el CFM ESG IPSA, que luego de su segundo día de apertura está a un valor aproximado de 120 pesos si queremos ser generosos con ese proceso de compra. Posteriormente vamos a el CFM Divo, el cual durante la fecha de 6 de julio de 2021 se encuentra a 1.240 pesos. Posteriormente, dentro de esta misma fecha, 6 de julio de 2021, decides ir al CFM ITN IPSA para comprar también al valor de 2.700 pesos. Recalco nuevamente que este análisis parte en esta fecha porque es la fecha en la que el CFM ESG IPSA entra en circulación en la bolsa para poder comprar dicho ETF y hacer este contraste y esta comparación lo más cercana posible a la realidad. Luego de esto pasan aproximadamente 4 años y resulta que queremos ver cómo ha estado nuestra cartera de inversiones. Lo primero que tenemos que saber en este punto es que existen varios datos que ya nos anticipan de esta realidad. Primero, nos dimos cuenta que el CFM ESG IPSA nos dio 277 pesos por acción, el CFM Divo nos dio 402 pesos por acción y el CFM ITN IPSA nos dio 896 pesos por acción. También nos enteramos con esto que el precio en septiembre de 2025 para el CFM ESG IPSA es de 1.269 pesos, en el CFM Divo es de 1.726 pesos y en el CFM ITN IPSA es de 4.329 pesos. Una vez con los datos en la mesa, vamos a empezar a hacer este cálculo. Lo primero que tuvimos que realizar para esto fue entender cuántas acciones podíamos comprar en el 6 de julio de 2021 para poder entender también cómo se iban a comportar esas acciones compradas. En el CFM ESG IPSA obviamente pudimos comprar muchas más, alrededor de 1.219 acciones. En el CFM Divo ya pudimos comprar 806 acciones con ese millón de pesos. Y por último, en el CFM ITN IPSA compramos 370 acciones debido a que obviamente el precio de compra de este ETF era mucho más alto que el del resto, 2.700 versus 1.240 versus 820 pesos. Lo anterior nos sirvió también para posteriormente realizar un cálculo de dividendos que empieza desde el mes de julio de 2021 hasta septiembre de 2025. Después de hacer este cálculo con la cantidad de acciones obtenidas, por ejemplo, 1.219 acciones multiplicado por 277 pesos, que era la cantidad de los dividendos entregados en base a las acciones que teníamos, nos entregó un total de 338.000 pesos. Se podría decir en este caso que el CFM ESG IPSA fue la acción que, por fracciones, más dividendo nos entregó. Luego tenemos el CFM ITN IPSA, que en este caso 370 por 896 pesos nos dio un total de 331.000 pesos, levemente más bajo que CFM ESG IPSA, pero nada de qué preocuparse realmente en una comparativa porcentual. Por otro lado, CFM Vivo entregó con sus 806 acciones por 402 pesos, que era el total nuevamente acumulado de los dividendos entregados por cada acción, un total de 324.000 pesos. El real ganador aquí fue el ESG IPSA, que fue quien entregó más dividendos desde su creación hasta la fecha actual. Sin embargo, la variación es bastante leve en una comparativa con ingresos moderados, ya que aquí estaríamos hablando de que recibimos, si invertimos 1 millón de pesos, 338.000 pesos versus 331.000 pesos o versus 324.000 pesos del CFM Vivo. Aún así, siguen siendo diferencias. Porcentualmente 33.8 pesos el CFMSG IPSA, 33.1% el ITN IPSA y
32.4% el DIVO. Por otro lado, y esta parte también es importantísima, algo que también influye bastante en observar cómo está nuestra cartera es cuánto se han revalorizado las acciones que nosotros compramos respecto al valor actual, al precio en el que el resto de las personas está comprando y vendiendo las mismas acciones que nosotros obtuvimos en el pasado. En este caso, si tomamos las 1.219 acciones compradas en el CFM ESG IPSA y las multiplicamos por el valor actual de compra que está presente dentro de la Bolsa de Santiago, que es 1.269, nuestro valor de cartera, no de dividendos, no de efectivo, pero sí de la cartera que tenemos en este momento, o del portafolio, es de 1.546.000 pesos, o sea, un aumento de 54.6%. Por otro lado, en el caso del CF Medivo, si hubiéramos multiplicado las 806 acciones compradas en el 2021 al valor actual de compra de CF Medivo de 1.726 pesos, nos daría un total de 1.391.000 pesos, o sea, una revalorización de acción de un 39.1%. Por otro lado, el CFM ITN IPSA, con una cartera de 370 acciones multiplicadas por el valor actual de compra de esta acción, o sea, 4.329 pesos, nos daría un total de 1.601.000 pesos, o 60.1% de revalorización de acción. Y aquí ya los resultados, como pueden observar, se empiezan a complejizar un poco más, debido a que en esta dinámica ya CF Medivo es el notable perdedor, no tanto en dividendos, pero sí mucho más en revalorización de acción, mientras que el ESG y el ITN IPSA siguen en una lucha o en una pelea de poder para que podamos saber cuál hubiera sido la inversión más agradable o que hubiera alimentado más nuestro portafolio de cara a una revalorización en efectivo. Antes de seguir avanzando, hay algo que no podemos olvidar para este análisis. Al igual que en cualquier tipo de inversión, tenemos que siempre considerar la inflación para entender si nuestras inversiones realmente apuntaron a conseguir algún resultado real o simplemente nuestro dinero se fue devaluando junto con la inflación. En este sentido, dentro del proceso de 4 años, desde julio de 2021 hasta septiembre de 2025, se podría decir que la inflación ha aumentado un 32.8%, o si lo redondeamos, un 32.9%. Cualquier inversión o cualquier ganancia que nos dé una cantidad más baja que un 32.9% se puede considerar que es una pérdida en cuanto a una compra para invertir y obtener algún tipo de rentabilidad financiera. Con ese dato en mente, podemos observar muy rápidamente que CF Medivo, por ejemplo, en entrega de dividendos, no cumplió con por lo menos mantenerse sobre la línea de la inflación. Y el resto de nuestros instrumentos o de nuestros ETF, si bien superaron la línea del 32.9, la superaron por márgenes bastante bajos. Dígase, prácticamente se mantuvieron en línea con la inflación de los últimos 4 años. La revalorización de acción, por otro lado, nos ayuda a darle un empujón más grande a nuestra cartera y también a alejarnos un poco de lo que vendría a ser la inflación. Nuestra revalorización de acciones es lo que se podría decir nos permite salvarnos realmente de que la inflación se haya realmente en el papel comido todo nuestro dinero. Y es por eso que llegamos a este punto tan importante para entender esta comparación y por ende obtener las conclusiones reales de este video. Primero, el CF Medivo, si sumamos tanto los dividendos entregados como la revalorización de acción, se podría decir que en total, en su conjunto, nos hubiera entregado 1.715.000 pesos. Esos 715.000 pesos serían el extra, por así decirlo, que vendría a representar el valor total que tendría nuestra cartera, nuestro portafolio, sumando los dividendos en efectivos entregados y también la revalorización, o sea, un 71.5%. En el caso del CFM ESG IPSA, la suma de los dividendos más la revalorización accionaria nos daría un total de 1.885.000 pesos. En este caso, una revalorización de un 88.5% sobre el capital inicial. Y por último, y con ello también el que se puede considerar el gran ganador, no por mucho, pero sí el gran ganador en esta lucha de 3 ETF, es el CFM ITN IPSA.
¿Por qué? Porque en dividendos más el ajuste de revalorización de acción nos entrega la conclusión de que una inversión de 1.000.000 de pesos realizada hace 4 años atrás nos daría aproximadamente en la acumulación final 1.933.000 pesos, o sea, un 93.3% de ganancia sobre nuestro capital inicial y ajustado a la inflación por revalorización de acción. Se da por entendido de que a pesar de que los dividendos solamente nos sostuvieron respecto al aumento de la inflación, o sea, nos dieron un retorno constante para cubrir el valor de la inflación que viene aumentando, sí, la revalorización de acción en cualquiera de los tres instrumentos nos dio chances para poder venderlos y decir que obtuvimos una rentabilidad sobre la inflación en curso. En este caso, y si ordenamos por rendimiento, CFM ITN IPSA fue el que alcanzó el mejor puntaje ponderado en porcentaje. Luego tenemos al ESG IPSA y por último al CFM DIVO. Y si ajustamos este rendimiento porcentual en base a la inflación, o sea, al 32,8% que observamos anteriormente, se podría decir que en el ajuste de nuestra ganancia real, sin considerar la inflación que hace que todo suba de una u otra forma, el retorno real del capital entregado es de, en este caso, con CFM DIVO de un 29%, en el caso del ESG IPSA de un 41% y en el caso del CFM ITN IPSA de un 45%. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que yo invierto 1.000.000 de pesos en un instrumento que me asegura una rentabilidad posterior de 2 millones. Eso quiere decir que obtengo un 100% de rentabilidad sobre mi capital. Pero imaginemos también, y esto es un ejemplo práctico principalmente para entender cómo están funcionando los números, imaginemos también que durante el lapsus en el que yo invierto 1.000.000 de pesos para obtener 2 millones de pesos en un plazo de un mes, justo resulta que durante ese mes puntualmente la inflación se dispara y alcanza un 60%. Por algún motivo, en un país donde el valor se está devaluando constantemente, pasa esa situación. Resulta que después de un mes yo retiro mis 2 millones, pero yo no puedo decir que mi rentabilidad real fue de 1.000.000 de pesos extra. ¿Por qué? Porque la inflación ya fue del 60%. Eso quiere decir que mientras pasó ese mes, mi 1.000.000 de pesos, si yo lo hubiera destinado a un depósito a plazo, por ejemplo, se podría haber ajustado ese 60% sin tener algún tipo de riesgo de pérdida, por ejemplo, y en último término todo subió un 60% más. Eso quiere decir que mi ganancia real sobre el capital hubiera sido de 400.000 pesos o el 40%. Por eso hay que estar muy atento a lo que pasa a nivel país para poder entender cómo estos resultados realmente se van ajustando a la realidad del mismo. Por eso también es que decimos que si bien los números de arriba, 93%, 71%, 88%, se ven muy tentadores, siempre tenemos que considerar que la inflación quema el dinero y por ende el rendimiento real bordea el 45, el 41 y en algunos casos el 29% respecto al aumento de nuestro dinero sobre la inflación durante un periodo de tiempo. Y por eso ahora sí apelo a mi ayuda tarea tras ajustar por el aumento de la UEF, es decir, descontando inflación aproximada medida por la UEF, el CFM ITN IPSA sigue siendo el de mejor rendimiento real y nominal, seguido por el CFM ESG IPSA y en tercero el CFM DIVO. Dicho lo anterior, y ahora sí, para finalizar esta comparativa, vamos a las conclusiones, al aspecto más importante que nos permite entender el comportamiento de los tres ETF más conocidos de Chile que sirven para invertir directamente en el IPSA y rescatar dividendos. Primer punto, el CFM ITN IPSA fue el más rentable. En este ejercicio, tanto nominal como real, su mayor aportación vino de la apreciación del precio por acción, con una gran subida desde los 2.700 pesos que costaba en julio de 2021 a la fecha actual en la que se encuentra a 4.329 pesos, combinada con dividendos relevantes por acción, aunque también dentro de un margen muy pequeño respecto al resto de los ETF. El CFM ESG IPSA quedó muy cerca. Buen mix entre revalorización y dividendos. Su rendimiento real también es alto. Y luego tenemos a CFM DIVO. Pagó dividendos por acción relativamente altos, pero la revalorización del precio fue menor que en los otros dos. Por eso su rendimiento final fue definitivamente el más bajo dentro de este grupo de ETFs. Otra conclusión importante que podemos obtener es el impacto de la inflación.
Aunque los rendimientos nominales se ven muy atractivos, 70, 93%, una parte importante de esa ganancia se come la inflación acumulada. Ajustando por UF, los rendimientos reales bajan, por ejemplo, del 93% nominal a un 45% real. Igual es una disminución bastante brusca. Aún así, los tres fondos entregaron retornos reales positivos. Y eso es algo que tenemos que valorar de estos tres ETF dentro de su proceso de inversión a 4 años. Y como no puede quedar de lado, hay ciertas limitaciones importantes dentro de este análisis. Primero, no consideré el impuesto a las comisiones, que también pueden ir jugando un rol importante si es que hay diferencias muy grandes dentro de un ETF o de otro. Otro aspecto importante es que si bien invertí en este ejemplo hipotético 1 millón de pesos, redondeé cifras hacia abajo para que calzaran más con la cantidad de acciones que podía comprar. Aún así, este es un detalle menor y que creo sinceramente que no reviste un mayor problema para la creación de este video. Y por último, el horizonte que hemos planteado para la comparativa es un horizonte de corto o mediano plazo, porque 4 o 5 años para ETF que están creados para tener una continuidad histórica y que están pensados, de hecho, para el largo plazo, puede que este análisis esté bastante sesgado por especulaciones del momento, por situaciones particulares financieras que puedan o no estar ocurriendo y por distintos otros factores que en realidad tal vez no puedo controlar y no voy a poder controlar nunca para poder hacer un análisis de este estilo. Sin embargo, 4 o 5 años desde su creación es un periodo de corto, mediano plazo y eso tenemos que dejarlo claro. Este análisis no nos permite ver cómo se van a comportar estos ETF en el futuro. El proceso del largo plazo puede cambiar mucho la panorámica de todo lo que acabamos de señalar acá, ya sea para mejor en algunos casos, para peor en otros. Lo importante es que el futuro es largo y el futuro también implica cosas que no podemos calcular en este momento. Por ende, independiente de que acá tengamos un ranking o una lista de los ETF que mejor ponderaron en dividendos o los que mejor ponderaron en revalorización de acción, al fin y al cabo no se puede asegurar ni recomendar ninguno de estos ETF porque no sabemos cómo se van a comportar en el largo plazo. Por eso, esto es algo informativo, pero no representa bajo ningún contexto una recomendación de compra. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te haya servido también para apreciar brevemente cómo se han comportado los ETF de confianza del mercado chileno y para ver si es que tú en algún momento quieres invertir en alguno de ellos. Si ya has invertido en alguno de estos, por favor cuéntame cuáles han sido tus impresiones. ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido cómodo con la compra de estos instrumentos? ¿Te han gustado los dividendos que han entregado? ¿Los has encontrado flojos? ¿Vendiste? ¿Qué es lo que hiciste tú con tu cartera? Por favor, déjalo en los comentarios. Por mi parte, espero que este video haya sido de tu agrado y te haya ayudado sobre todo a darte una mayor claridad respecto al mundo de los ETF, ya que aquí he hablado de lo que más conozco. De aquí en adelante voy a tener que buscar otros instrumentos de ETF o de otro estilo para poder traer al canal y analizarlo y generar sobre todo un espacio de conocimiento y tal vez de debate o conversación. Mi nombre es Pedro, soy psicólogo, no economista, y nos vemos en un próximo video la próxima semana. Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Adiós.